Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Hoy entramos de lleno en el siglo más prolífico en cuanto a avistamientos y fenómenos ovni se refiere. Como os podéis imaginar, si apuntase en este podcast todos y cada uno de ellos, tendríamos más de 2 horas de podcast. Por eso es por lo que he decidido centrarme en la primera mitad del siglo. A partir de ahora, vamos a encontrarnos con avistamientos y fenómenos algo más documentados que los vistos hasta ahora. Por lo que pido perdón de antemano si en alguno de los casos que voy a mencionar me dejo algo, ya que no quiero alargar mucho el programa. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. El primero de los sucesos que tenemos que comentar tiene mucho que ver con otro que ya relatamos en el programa anterior, dedicado a este tema. Si recordáis, hablamos de una serie de dirigibles vistos en varios puntos del oeste de Estados Unidos, de los que expertos dudaron si se trataban de verdaderas naves extraterrestres o de unas pruebas que estaba realizando algún inventor de la zona. Pues bien, entre los años 1909 y 1913, en Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda y algún que otro lugar de Europa, también comenzaron a reportarse una serie de avistamientos de una aeronave misteriosa con forma de dirigible que sobrevolaba los cielos. Posteriormente, con la presentación conocida de los dirigibles como tal, de transporte de pasajeros, llevada a cabo por el conde Ferdinand von Zeppelin, estos avistamientos dejaron de tener tanta importancia, puesto que se comenzaron a sospechar que se hubiera tratado de las pruebas de dicho artefacto. También existe el testimonio de otro hombre llamado Wallace Tillinghast, un hombre de negocios de Massachusetts que aseguraba ser el responsable de esa oleada de avistamientos de 1909 por un dirigible que supuestamente había construido él mismo. Afirmaciones, en cambio, que no pudo fundamentar ni demostrar jamás en la vida. A pesar de todo, aún se mantuvo la incógnita de si esos avistamientos se debían a la prueba del dirigible antes de su presentación mundial, ya que algunos testigos afirmaban que el dirigible del conde no se parecía en absoluto a los que habían podido observarse años atrás. Por otro lado, en este periodo que estamos abarcando, cabe destacar un suceso milagroso relativamente famoso que ha sido estudiado durante años por multitud de expertos. Estoy seguro de que si os hablo del milagro del Sol de Fátima, algo os suena. Suceso que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Los antecedentes a este suceso fueron una serie de supuestas apariciones de la Virgen a 3 pastorcillos de Cova da Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima. No vamos a entrar en todo el fenómeno que aquellos hechos trajeron consigo, pues es por todos conocido y tendríamos que dedicar todo un programa, cosa que posiblemente hagamos en el futuro, quién sabe. Lo que sí debemos decir es que fue un hecho que pudieron ver todos los que allí acudieron, habiendo sido apercibidos previamente por los pastorcillos de que algo muy extraño y milagroso iba a ocurrir. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues bien, se trata de un suceso que duró alrededor de 3 minutos, y sucedió después de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos. Tras una intensa lluvia, las nubes se abrieron de repente y dejaron ver el sol, que según los testigos se veía como un disco de plata. Entonces sus rayos tomaron diferentes colores y el astro pareció caer sobre las miles de personas que se habían puesto de rodillas. Sin duda, para los allí presentes debió de ser un hecho extraordinario, que pudo sorprender y asustar a más de uno. Existen multitud de teorías al respecto de este suceso, e incluso de las propias apariciones. Se habla de que pudo deberse a un contacto extraterrestre real, otros dicen que se debe a la radiación electromagnética del lugar y el efecto que tuvo en las personas que allí estaban. También se habla de un suceso meteorológico ya conocido, que se debe a la refracción de los cristales de hielo de la atmósfera con la propia luz del sol. En cualquier caso, y sin entrar en muchos más detalles de todo lo que allí ocurrió, debemos saber que fue un hecho impactante para muchos de los allí presentes.
Además, este suceso guarda mucha relación con el supuesto baile del sol que tiene lugar algunas veces en Medjugorje en nuestros días y que ha sido grabado multitud de veces. Ya en la década de los 40, cambiando un poco de tercio, durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos militares británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses aseguraron ver una serie de fenómenos durante sus maniobras aéreas. Concretamente, hablaban de unas esferas de apariencia metálica o bolas luminosas, que aparecían individualmente o en grupos acompañando a los aviones militares. Se caracterizaban por su alta velocidad y maniobrabilidad, más allá de las posibilidades desarrolladas en la época. Los relatos indican que podían acelerar o decelerar instantáneamente, o flotar quietos en el aire. Los pilotos aliados pensaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis, mientras que los dirigentes nazis pensaban que era un arma de los aliados. Se dice que ambos bandos lo investigaron y los dos abandonaron las investigaciones al comprobar que no se trataba de una amenaza real para ninguno de ellos. Una de las posibles explicaciones que se le ha intentado dar a estos fenómenos era el disparo de baterías antiaéreas de la Luftwaffe, que ni ellos mismos reconocían como suyas. Otra teoría afirma la existencia de un avión secreto nazi con forma de disco que volaban de aquella forma durante la guerra. Aún así, ambas explicaciones se pierden un poco cuando se habla de que no estaban considerados una amenaza o que incluso ni los propios nazis sabían nada de ello. Pero si hay un hecho por todos conocido en esta primera mitad de siglo, fue el que hizo estallar el amor por la ufología en todo el mundo. Seguro que si os digo caso Roswell, ya sabéis perfectamente de qué vamos a hablar. Sobre este caso hay muchísima información y muchísimas hipótesis, por lo que de antemano os quiero pedir perdón si no lo trato con la profundidad que debiera, pero no quiero que el podcast dure varias horas, pues este caso precisaría de un programa exclusivo solo para él. Pues al lío. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Dado el revuelo que esto provocó, las fuerzas armadas acudieron al lugar para hacerse cargo del suceso. Tras aquella visita, comenzaron un poquito las cosas raras. En primer lugar, el 9 de julio el titular decía: Rami desmiente lo del platillo volante. Rami era el general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó para ver los restos que, supuestamente, identificó inmediatamente como un globo meteorológico. En otro artículo también se cuenta cómo Brazel, el propietario del rancho, y su hijo encontraron el bólido el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el equipo militar cuando llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de septiembre de 1994 y junio de 1997, afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul, que supuestamente era un proyecto que pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética escuchando el sonido de las explosiones. Como vemos, esto pasó mucho más adelante en el tiempo. Existen muchas otras hipótesis con respecto de este hecho. Los amantes de la ufología aseguran que se trata clarísimamente de una nave extraterrestre. Además, recientemente han salido algunos testimonios de supuestos trabajadores del Área 51 que aseguran haber visto los restos recogidos aquel día en Roswell y que entre ellos podría haberse encontrado material biológico desconocido. Sin duda, debemos saber que el reciente interés del gobierno de Estados Unidos en desclasificar algunas pruebas del fenómeno OVNI, además del aparente acercamiento que quiere hacer este mismo gobierno con el tema, han renovado el interés de los amantes de la ufología y reabierto este hecho a nuevas especulaciones que se creen están a punto de ser reveladas. Además de todos los casos que acabamos de relatar, existen otros que podemos comentar muy brevemente, como el ocurrido el 21 de junio de 1946, donde Harold Adal informó que su perro murió y su hijo resultó herido en un encuentro con entre 4 a 6 objetos voladores en forma de donut, donde también se afirmó que un testigo del suceso
fue posteriormente amenazado por los llamados hombres de negro. El avistamiento del 24 de junio de 1947, en el que Kenneth Arnold, un piloto privado, aseguró haber visto 9 platillos voladores, hecho que provocó una histeria colectiva durante todo ese año, donde se reportaron multitud de nuevos avistamientos similares. Otro suceso tuvo lugar el 7 de enero de 1948, donde el piloto de la Fuerza Aérea, Thomas Mattell, perdió la vida al estrellarse su avión mientras perseguía a un ovni. Muy similar fue lo sucedido el 24 de julio de ese mismo año, donde Clarence S. Childs y John B. Whitehead aseguraron que un ovni casi golpea su avión. O también está lo ocurrido el 1 de octubre del mismo año, cuando un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos avistó y persiguió un ovni durante 27 minutos. Como vemos, el siglo XX fue el germen del fenómeno ovni y el amor por la ufología, sobre todo a partir del incidente de Roswell, donde los testigos comienzan a ser muchos y muy variados. Ese suceso pareció abrir la puerta a registrar todo este tipo de fenómenos. Esto que os he contado es tan solo la primera mitad del siglo pasado. Aún nos queda mucho por contar, multitud de avistamientos y fenómenos que gracias a la evolución de la tecnología han ido siendo mejor registrados con el paso del tiempo. No os perdáis la próxima entrega de esta miniserie. Hasta entonces, un beso y un abrazo y la semana que viene volvemos con muchísimo más. Adiós.